bueno, pues estamos en esta tercera mesa del homenaje a nuestra querida amiga Elsa Torres Garza. Y bueno, esta mesa es una mesa muy especial, porque es una mesa que digamos que preparamos, tenemos la idea de preparamos desde hace un tiempo. Pues estamos aquí y Elsa, que era una mesa que teníamos pendiente de hacer justamente en la Facultad de Filosofía y Letras, y que obviamente es pues, justamente la presentación del último libro que escribió, Dramaturgia Filosófica, Kierkegaard y su influencia en el drama moderno, que por otra parte está ya a la venta allá atrás. Y bueno, era una cosa que nos emocionaba mucho, porque si bien se hicieron un par de presentaciones, una en la Ibero, que justamente es quien la editó, ¿no? Y además quien de esa encontró un espacio de acogida, de discusión, de intercambio justamente sobre su trabajo sobre Kierkegaard, donde hubo mucha buena acogida del mismo, donde hizo pues grandes amigos también, con los que podía como, discutir. Y bueno, y otra que fue en Oaxaca, o sea, virtual también. Y teníamos pendiente justamente hacer esta presentación, que por otra parte a mí me parece absolutamente necesaria, imprescindible, ya que este libro, como hemos comentado con algunos de los participantes, es un libro donde podemos ver el fruto de años de dedicación al estudio de Kierkegaard que Elsa realizó, y que es un libro que no solo tiene rigores de edición, sino que también está escrito de una manera bellísima. O sea, es un libro que se puede leer, o sea, a pesar de esto que acabo de decir, como decía el maestro Luis Guerrero, que esto podrá parecer algo que hace pesada la lectura, y por el contrario, o sea, hay una ligereza en el texto que hace que la lectura sea muy, muy plácida, ¿no? El libro bueno, tiene dos partes, esta parte que es muy rigurosa, y una segunda parte donde Elsa, toda esta conceptualización, todo este estudio minucioso, erudito, lúcido, creativo además, ¿no? Poético, la aplica justamente a pensar el drama contemporáneo. Pues bueno, quería decir esto porque pues es algo que Elsa tenía, pues que teníamos en mente hacerlo aquí, que ella lo estuvo planeando, lo estuvimos planeando juntas, aquí con los cómplices. Y pues bueno, pues voy a darle la palabra aquí a los amigos. No vamos a leer públicos estas cosas porque venimos como amigos de Elsa. Entonces, pues bueno, quizás le doy la palabra primero a Luis Alberto López, ¿no? Para que nos haga esta presentación del libro de Elsa. Y bueno, les recordamos que atrás hay una mesa donde está el libro y están otra serie de libros que aquí acá. Y algunos donde justamente ella también hizo el estudio, ¿no? Doctor, ¿no? Una palabra. Bueno, muchas gracias, Sonia. Sonia y también el maestro Francisco Mancera y muchas otras personas pues participaron y organizaron este evento, y pues bueno, es muy simple decir que lo agradezco, ¿no? Pero son cosas muy valiosas, ¿no? Que, bueno, para decir cómo yo pienso un poco de Elsa, para mí siempre Elsa fue un espacio de pensamiento, suena muy abstracto, ¿no? Pero era un lugar al que todos podíamos llegar para pensar y reflexionar y hablar de otros temas, ¿no? Y bueno, este evento es eso, ¿no? Es eso que ella nos daba mucho a nosotros, ¿no? Es otro lugar para poder pensar cosas distintas, ¿no? Entonces quisiera decir nada más eso bueno, de lo que muy significativo que es para mí Elsa, ¿no? Y hablar sobre su texto, ¿no? Bueno, pues esto que yo escribí pues, es una reseña del texto de Elsa. Me gustaría empezar diciendo que, bueno, ayer dije, sí, claro, ¿no? Es que cuando Elsa pone en el título la dramaturgia filosófica de Kierkegaard, está diciendo algo que para mí es obvio, pero está diciendo que Kierkegaard es un dramaturgo.
O sea, está diciendo que Kierkegaard es un escritor, es una persona que está haciendo teatro, está haciendo drama, ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar con esa idea de este texto, ¿no? Es realmente muy importante esto que han repetido en otras mesas, ¿no? La idea de que Elsa vinculaba poesía con vida, con arte, con pensamiento, ¿no? Está como solamente ella lo podría hacer de una manera tácita, clara, apasionada. Kierkegaard es un dramaturgo, ¿no? Y no solo es un dramaturgo, es un dramaturgo que influenció el drama moderno, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo estuve pensando ayer o antier, ¿no? Sobre este libro. Ya lo dijo Sonia, es un libro escrito con el estilo que tenía Elsa, el estilo que han reiterado una y otra vez es el de una poeta, estilo que pues muchos lo admirábamos y que como yo pues intentaba imitarlo, ¿no? Intentaba tratar de escribir mejor y parecerme un poco más a la maestra. Bueno, me gustaría decir que en este texto de la dramaturgia filosófica de Kierkegaard hay varios temas que yo he anotado. Por ejemplo, uno muy importante es el tema de la ironía, otro muy importante, bueno, es esta palabra que yo no conocía hasta que conocí el texto de Elsa. Bueno, me ha pasado mucho, no supongo que ustedes también de leer a Elsa, que conocemos palabras nuevas, ¿no? Porque la leemos y ¿qué significa esto? No sé. Entonces tengo que ir al diccionario o, bueno, tenemos a nuestra querida Elsa con nosotros. Elsa, ¿qué significa esto? Por favor, ¿no? Una de estas es abrexionar, ¿no? Yo no la había conocido hasta que la conocí a ella. Entonces son ideas, ¿no? La ironía, abrexionar, las notas a pie de página del libro son muy importantes. Yo dije, bueno, no os voy a platicar de las notas, pero las notas tienen referencias a libros muy interesantes, discusiones que ella está haciendo, textos que uno no conoce, ¿no? Habla un poquito de que es un libro chiquito, también el texto, pero no solamente es pequeñito. Yo le llamo, digo, no es como migajas, pero no tan migajas, ¿no? Digo yo. Y al final de plática, que no creo poder narrar toda, pero sí unas ideas, ella habla con muchas voces, ¿no? Discute con muchas personas, muchos filósofos, y aborda el tema de la mujer de una manera, no diría que es decisiva en el sentido de que tiene este análisis profundo, esta observación cuidadosa, detallada, ¿no? Que pues, me gustaría charlar. Pues en general pues, son los temas que yo voy a abordar. Entonces me gustaría pensar un poco con lo de la ironía, porque Elsa era muy, empezaba toda su reflexión a partir de la ironía, ¿no? Entonces la obra de Elsa Torres contribuye en el tema de los estudios kierkegaardianos al vínculo entre arte, pensamiento y vida. Para Kierkegaard, tal como lo enseñaba Elsa, las categorías del drama y de la retórica rebasan el límite de pertenecer al campo de la literatura y adquieren una función metódica, psicológica y ontológica que nos permite pensar la existencia y la subjetividad. La ironía es el pivote mismo de la reflexión y que resulta ser lo que posibilita el impulso del salto cualitativo del estado estético al ético, así como también se hace presente en una tensión que se moverá en el balance dialéctico de lo estético frente a lo religioso, que no logra alcanzar el arrepentimiento. La ironía es un recurso indispensable para Kierkegaard, según Elsa Torres, y sirve para la articulación y el robustecimiento de una visión basada en el singular, del enquete, ¿no? Que permitirá el paso de la reflexión a la resolución apasionada, ¿no? O sea, por eso es tan importante el tema, ¿no? Porque si algo le interesaba a Elsa era esta resolución apasionada, esta gran decisión, ¿no? Y ahí se centra el tema de la ironía, ¿no? La ironía, señala Elsa, inaugura la experiencia artística como perfectamente articulada al mundo real en el plano lúdico. Este libro también cubre uno de los aspectos más relevantes de lo de Kierkegaard, puesto que da seguimiento a la influencia de en otros de sus autores, ¿no? Entre los temas que se abordan, por ejemplo, encontramos el continente de la subjetividad, en autores de la literatura dramática como Henrik Ibsen, August Strindberg y Eugene O'Neill. La aproximación de la autora nos muestra cómo las categorías que emplea el filósofo danés, como pena, angustia o desesperación, son de lo más pertinentes para comprender la experiencia del individuo en la modernidad.
Bueno, y me gustaría platicarles esto de la reflexionar, pero si me paso de tiempo me dicen, o sea, ya veo mi resumen y se haga reflexionar, ¿no? Este reflexionar me parece muy importante que lo aprendí de Elsa, ¿no? Dice, la sensibilidad y el pensamiento de Elsa Torres nos ofrecen una obra escrita con frescura y pasión, en la que la palabra se convierte en una herramienta conceptual, poética, filosófica y filológica, que generosamente abre puertas secretas al lector para permitirle comprender los misterios que hay en la dialéctica paradójica del Danés. La comprensión profunda de la subjetividad que esta filósofa manifiesta en su obra se origina de la reflexión de las grandes figuras de la literatura como Don Juan, Fausto o Hamlet, entre muchos otros personajes conceptuales, y produce en el lector aquel efecto de la comunicación indirecta. Esto es reflexionar, ¿no? Es esto, ¿no? Este efecto, ¿no? En el lector, ¿no? A ver, dice Don Juan, entre muchos personajes produce en el lector aquel efecto de la comunicación indirecta que tanto se valora en Kierkegaard, el efecto de abrexionar en los lectores. Es decir, que la escritura de la doctora Torres, al igual que la del Danés, permite al lector descargar las pasiones ligadas a las experiencias más penosas. O sea, es que leer a Elsa nos llama a pensar nuestra propia existencia, a poner nuestra propia vida en la lectura para poder entenderlo, ¿no? Como ocurre con Kierkegaard, ¿no? Pero así ocurre en la dramaturgia filosófica. O sea, no podemos dejar de pensar nuestra vida con el texto, ¿no? Que está escribiendo Elsa. Entonces, permite al lector descargar las pasiones ligadas a las experiencias más penosas para liberarle la tensión emocional a través de la toma de conciencia y el enriquecimiento de su propia subjetividad. Bueno, eso sería a reflexionar en general, ¿no? Que por eso es una idea muy importante, ¿no? Cómo es el elemento de la transformación existencial, subjetiva, ¿no? En la propia lectura, ¿no? Lo que digamos es la gran característica que tiene la literatura, ¿no? La novela, el poema, que leerlo te transforma, ¿no? Te hace otra persona, ¿no? Y desde luego que eso está en la obra de Elsa, ¿no? Bueno, me gustaría leer más que migajas y ya cerrar con eso, en resumen, ¿no? Entonces dice, Elsa Torres ofrece un estudio sobre Kierkegaard que en sus propias palabras no es exhaustivo, pero tampoco nos ofrece unas simples migajas. Más que una obra de gran extensión cuantitativa, ella nos proporciona un texto que posee una profundidad cualitativa y que manifiesta la madurez de pensamiento de la autora. A mí ya me parecía que este texto implicaba mucha madurez de ella, comprensión de lo cómico, de lo trágico, la tragicomedia, lo que los kierkegaardianos llamamos la ironía dominada, ¿no? Una actitud ética, ¿no? de unidad, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? Al leer su obra nos percatamos de que se habla de algo que nos toca en la médula y que por lo mismo nos hace volver a releer el texto hasta que nuestra necesidad de comprender quede saciada. O sea, nos llama a volver a leer, ¿no? O sea, no es como ya lo leí, no, si lo leí y me queda un problema y digo, tengo que volver a ver qué es lo que está pensando eso, ¿no? Así que la lectura del libro, por mor del estilo poético y filosófico de la obra, nos deja un sinnúmero de enseñanzas y reflexiones sobre la interioridad, pero también nos deja con la triste y dulce sensación de querer más, puesto que cuando Elsa Torres escribe sobre Kierkegaard, nos enseña que en lo que ya damos por conocido cabe la posibilidad de un misterio, o de algo nuevo, para conocer y desarrollar. Su reflexión no busca agotar los temas, sino que más bien los abre para encontrar nuevas significaciones subjetivas y caminos para la investigación especializada. Bueno, ya como conclusión, y les agradezco la atención. En suma, podemos afirmar que en esta obra, Elsa Torres nos presenta una síntesis de su pensamiento, de los tópicos más importantes en su carrera filosófica, la cual se ha desarrollado fuera del sistema, a ras de la existencia, razón por la cual consideramos su pensamiento como una crítica profunda y radical a una visión filosófica que desdeña la subjetividad a favor del racionalismo y la ilusión objetivista. De modo que el libro nos permite aprender de uno mismo en Kierkegaard, pero también de la investigación de Elsa,
que prolongan la vigencia del pensamiento del filósofo danés a nuestro presente. Bueno, son ya mis últimas palabras, les agradezco la atención. Gracias, profesor Alberto. Yo tendría que decir que coincido mucho con lo que acabas de decir. Creo que es un libro que lo he comentado con Crescenciano y con el doctor Luis Guerrero, que justamente es una obra donde se nota la madurez ¿no? del trabajo de toda la vida de Elsa dedicada a Kierkegaard, al estudio de Kierkegaard, pero además, sobre todo, esto que acabas de decir, o sea, entenderlo de esta manera como tan vital, ¿no? que también era como la forma en la que ella entendía el pensamiento, ¿no? Y creo que ahí es donde ella repite el gesto filosófico también de Kierkegaard, no solo en el estudio, sino justamente como praxis, ¿no? O como práctica vital. Voy a leer un pedacito, perdón que haga esto, pero es que la verdad es que no es un libro que cuando lo leí, o sea, me pareció que era un libro que se tenía que discutir, que se tenía que... sí, yo soy kierkegaardiana, por eso me da mucho gusto ver aquí a los kierkegaardianos que vean las cosas que yo intuyo un poco en el texto, pero que para ustedes los especialistas pues quizás es más prístino, ¿no? Y pueden ser más que las aportaciones que hace justamente a la filosofía, que a mí no me parecen menores, o sea, me parece que es un gran texto de filosofía, de los pocos que hay en México. Dice Elsa, ¿no? En el epílogo, Søren Kierkegaard no llevó la filosofía al drama de la existencia, sino que de forma paradojal trasladó el drama existencial al orden de la filosofía, situándolo a sí mismo personalmente en la condición de comprenderlo profundamente, ¿no? Y creo que esto es algo que también podemos aplicar justamente a Elsa. Le voy a dar la palabra al doctor Luis Guerrero y también quiero agradecerle muchísimo el que haya hecho todas las gestiones también para que tengamos hoy los libros aquí, que se puedan adquirir, que nos causa honor, y su disposición a estar aquí también con la amistad y el cariño que le unía a esa tierra. Doctor. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias. Gracias a todos por su presencia, una presencia pues, muy emotiva y por nuestra gran estima por eso. Permítanme, antes de hablar propiamente de la presentación del libro, hablar algunas cuantas palabras sobre mi relación y mi afecto con Elsa. Ella y yo nos conocimos hace muchos años. Yo creo que llegamos a tener una muy grande amistad. Yo tengo un amigo, Javier Aviña, que me gusta mucho conectar gente, y conocí a Elsa, su interés por Kierkegaard, y un día yo organizo reuniones kierkegaardianas en mi casa desde hace muchos años, es testigo de eso, y un día llegó Elsa y, digamos, yo creo que así es, nunca más faltó. O sea, nos la pasamos muy bien, con bocadillos, un vinito, platicando de un texto, de otro, etc. Siempre con mucha cordialidad, pero a la vez con mucha pasión filosófica de discutir. Y además pues, nos vimos decenas de veces en eventos académicos en relación a Kierkegaard, aquí en la UNAM, en la Ibero, en distintas partes de la República, en las cosas que organizamos. La edición del libro que hoy presentamos, La dramaturgia filosófica de Kierkegaard y su influencia en el drama moderno, está en parte asociado a su enfermedad. Durante la pandemia hablamos por teléfono muchas veces, o sea, yo era el encargado ante la Ibero de la edición. Hablamos muchas veces para tocar distintos aspectos de la edición. Pero en realidad de lo que más platicábamos era de sus tratamientos y su ilusión por salir adelante. Me daba cuenta de que Elsa no se dejaba vencer por la adversidad, a veces podía verse desde fuera, ¿no? O sea, yo a veces colgaba el teléfono y iba con un poco de tristeza con mi esposa, decir, híjole, de nuevo Elsa tuvo un problema, una recaída, o sea, pero ella siempre con una actitud optimista, ¿no?
cosa que hizo hasta su último día. La última vez que hablamos fue justo ya lo habíamos platicado, pero ya queríamos concretar la presentación del libro aquí en la Facultad de Filosofía, ¿no? Entonces, por eso agradezco a todos los organizadores que se haya podido realizar este evento. También me permito comentar algo que ya decía, si se decía hace un momento. Una de las primeras, digamos, relaciones que tuve con Elsa, ya más a nivel profesional, es que en la Ibero estábamos trabajando la traducción tal vez más extensa y compleja de las que habíamos hecho de Kierkegaard, que es el postscriptum definitivo y no científico a las migajas filosóficas. Yo sabía que Elsa era muy cuidadosa al escribir, etc. Y entonces pues platicamos y acordamos de que iba a trabajar profesionalmente en la revisión de la traducción. Les comento, a mí me sorprende positivamente. Tuvimos varias reuniones con el traductor, con Nassim Bravo, y salían chispas, porque Elsa, por ejemplo, a veces de 3 o 4 páginas, ella las llevaba completamente reescritas. O sea, era tremendamente cuidadosa y digamos que en esa edición no dejó pasar una en el término adecuado, en la redacción, en la sintaxis, etc. Yo me acuerdo, lo voy a decir porque después el asunto se cambió positivamente, que el traductor estaba un poco fastidiado, ¿no? Imagínense que al traductor le dicen esto no, y esto no, y esto no, ¿no? Pero en realidad Elsa tenía razón, en el modo de ver, y yo le decía, oye, por favor, la contratamos, la idea es que salga un buen libro. Y Nassim siguió traduciendo, y muchas veces me ha agradecido que le hayan puesto a Elsa de correctora y que no haya cedido a los caprichos de Nassim, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque eso le sirvió mucho. Bueno, es uno de los, digamos, de las muchas cosas en las que Elsa estuvo metida. Cuento otra anécdota, no voy a decir lo tuyo de casi no leer, pero otra anécdota interesante, bueno, no anécdota, yo de Elsa, en realidad, digo, no se debe hacer nunca, pero de Elsa, en mi biblioteca actualmente hay un libro de ella, que todavía no se lo he entregado, me acuerdo. Bueno, pero Elsa me llevó el libro porque estábamos, de hecho ya vamos en 8 de una revista internacional sobre Kierkegaard, ¿no? Ella estaba en el consejo editorial, vio la primera e igual como Nassim, ¿verdad? Me sentó y me dijo, mira Luis, esta tipografía no es adecuada, etcétera, y me llevó ese libro. Me dice, mira, revísalo bien porque aquí hay estas ideas que te pueden servir, etcétera. Entonces, así era Elsa, ¿no? Muy dedicada, ¿no? Y además, digamos que si lo que tenía que hacer lo hacía y lo hacía muy bien. Bueno, comienzo entonces mi presentación. Hay 2 cualidades del alma poética que encajan muy bien con Kierkegaard. En primer lugar, el poeta es un amante del lenguaje, un pastor de las palabras, orientándolas para que puedan abrevar en su significado más profundo, en su mejor belleza y armonía. Pero también el poeta es un sacerdote de los sentimientos más profundos. Por medio de la poesía se accede al mundo interior del poeta y con él también al nuestro. Por medio del pathos surgido en sus versos, se hacen patentes los sufrimientos y esperanzas, los lamentos y gritos de júbilo,
los amores y desamores que marcan nuestra existencia. El poeta se nutre de la riqueza del lenguaje, de las incontables posibilidades que cada idioma y cada cultura le ofrecen y del cual se siente responsable. Pero también el poeta sufre cuando el lenguaje es maltratado, cuando su belleza o sus significados son profanados por la superficialidad o la mala voluntad de muchos. Kierkegaard amaba el lenguaje y específicamente el idioma danés. Tenía el convencimiento de que su lengua natal tenía la fuerza poética y dialéctica para poder acercar al lector al significado de la existencia, con toda la complejidad y profundidad que ella encierra. Como estudiante, Kierkegaard se entusiasmó con los poetas clásicos, al mismo tiempo que leía con interés la producción literaria de su época, que era Goethe, Schiller, etc., y la que se generaba en Dinamarca. Aunque formalmente sus estudios estaban orientados a la teología y filosofía, su verdadera vocación y su tiempo estaban marcados por sus intereses estéticos y literarios. Por medio de una ingeniosa red de estilos literarios, seudónimos, elementos poéticos, dialécticos y retóricos, su genialidad dio como resultado un nuevo estilo literario, la escritura filosófica existencial. De esta preocupación por el lenguaje hay muchos testimonios. Uno de ellos se encuentra en el diario de Kierkegaard de 1847. Me permito leer un fragmento de ese libro. Estoy persuadido de que no existe un escritor danés que trate con tanto cuidado la elección de la más insignificante palabra. Redacto 2 veces todo lo que escribo y ciertos pasajes hasta 3 o 4. Luego, durante mis paseos, maduro mis ideas, digo mis pensamientos en voz alta repetidas veces antes de escribirlos. Vuelvo a mi hogar con el párrafo ya listo en mi mente hasta el extremo de que puedo recitarlo de memoria en forma estilizada. Cuando las personas leen un par de páginas mías, se admiran de mi estilo. Fin de la cita. La escritura filosófica existencial entra en juego, en la escritura filosófico existencial entran en juego la profundidad de las ideas con la fascinación estética de la que es capaz la poesía. Sin embargo, su intención al escribir no consiste en una formulación de sus ideas filosóficas o teológicas, ni en la divulgación de las diversas corrientes intelectuales en boga, ni siquiera en el desarrollo de sus dotes literarios o estéticos. Su intención, por el contrario, se centraba en proporcionar al lector una ocasión para cuestionarse sobre los fundamentos de su existencia, ayudar al lector a caer en la cuenta de lo que significa poseer una individualidad, de la necesidad de enfrentar las tareas auténticas de la existencia con la misma pasión con la que se valora y cuida un gran tesoro. Por todo esto, los libros de Kierkegaard son como espejos, pues cuando se les mira, no se busca ver el espejo, sino mirarnos a nosotros a través del espejo. Así es la literatura existencial, pues al leer su contenido estamos al mismo tiempo haciendo una reflexión acerca de quiénes somos y qué es lo que la existencia reclama de nosotros. El amor de Kierkegaard a las letras se manifestó, entre otras cosas, en su interés por el teatro, si bien no como autor de obras dramáticas, sí como espectador y crítico. Cito a Elsa: el teatro, la teatralidad, el drama y los dramaturgos inundan las páginas del opus kierkegaardiano. Nuestro pensador se ocupó de los diversos géneros dramatúrgicos tradicionales, la tragedia, la comedia, la tragicomedia, y a los que dedicó profundas reflexiones estéticas, filosóficas, siempre con el sello de lo existencial.
Como en otros ámbitos, su influencia se ha hecho presente en algunas tendencias del teatro contemporáneo, a partir de los autores existencialistas como Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel, Kafka o Beck. Elsa considera que el drama moderno, bajo esta tónica existencial, enfatiza la interioridad por medio de un montaje dirigido a la subjetividad del espectador. La dramaturgia nos presenta la existencia concreta afectada por los problemas y dilemas propios de la libertad y la temporalidad. Elsa afirma, cito, que la existencia tomada ella sola no es nada, es porque los individuos la ejercen. La acción en la temporalidad la actúan por medio de la potencia de la acción, en suma, a través del drama. En este libro de la dramaturgia filosófica de Kierkegaard y su influencia en el drama moderno, su autora desarrolla su propuesta, porque es una propuesta a partir de la consideración que Kierkegaard realizó sobre la importancia del drama, como una forma de ahondar en aspectos primordiales de la existencia. Concretamente, la doctora Torres revisa el ensayo sobre Antígona, el reflejo de la tragedia antigua en la moderna, que forma parte de la obra O lo uno o lo otro. Al modo de una obra dramática, esto es fantástico en eso. O sea, está analizando un análisis de un seudónimo de Kierkegaard sobre la Antígona de Sófocles. Bueno, y lo que hace Elsa es recorre esos temas a través de 3 actos, como si fuera una obra de teatro. O sea, digamos que está jugando o representando una obra de teatro para analizar un drama, ¿no? En el primer acto es sobre el silencio, una de las categorías más importantes de Kierkegaard, ¿no? Pues refleja la interioridad espiritual. El segundo acto aborda la pena reflexiva, aquella que es más propia del drama moderno, en donde la libertad cobra una fuerza superior al destino. El tercer acto está dedicado a la reflexión de Kierkegaard sobre la figura de Hamlet, que hace reflexiones muy interesantes, en donde dice que la respuesta de Hamlet no surge simplemente como una respuesta del deber filial a la indignación frente al oprobio, a la rabia causada por el ultraje, sino que está más orientada a la ironía en el modo como lo entiende Kierkegaard. Lograr por medio de ella que el mal, la mentira, la hipocresía salgan a la luz a través de los mismos usurpadores. A pesar de su profunda melancolía, Hamlet logra este propósito gracias a sus dotes para la reflexión, el lenguaje y el humor irónico. Además de estas reflexiones sobre autores y personajes dramáticos tomados de la literatura universal, Elsa reflexiona sobre el seudónimo Frater Taciturnus para abordar la categoría de lo trágico cómico. Se trata de una adecuada relación entre lo cómico y el pathos, entre la broma y la seriedad en una interdependencia recíproca. Finalmente, el libro de la doctora Torres ensaya diversas interpretaciones de la dramaturgia contemporánea a partir de las categorías kierkegaardianas. En la última parte hace una lectura de 3 dramaturgos desde la óptica del filósofo danés. Para ello toma, como ya lo había dicho Luis Alberto, obras de Ibsen, Strindberg y Eugen O'Neill. No es que ellos hayan tenido una influencia marcada de Kierkegaard en su producción dramática, pero sí pueden ser leídos bajo la mirada existencial. En esta interpretación se abordan sus obras desde distintas ópticas: los estadios de la existencia, la desesperación de la personalidad estética, lo demoníaco, la reflexión, la culpa y la expresión, la libertad y la angustia,
la religiosidad auténtica, el caballero de la fe, lo femenino, etc. Como Elsa afirma en el prólogo, Kierkegaard ha sido el primero en ocuparse enteramente en la tesitura de una dramaturgia filosófica del problema de la existencia, trasladando el drama existencial al universo de la filosofía. Existe una profunda empatía entre los enigmas y paradojas de la existencia con el alma de la escritura filosófica existencial de Kierkegaard. Me permito terminar con unos versos de Elsa, de su poemario Disperso Mercurio. En ellos aparece esta vocación compartida por Elsa y Kierkegaard, el amor al lenguaje y las palabras. Cito el verso de Elsa. Esta vocación absurda es la escritura, este inevitable deambular en busca de lo más elemental del habla, en busca de la más soñada planicie, donde los vocablos se pueden aplacar y distender, como las sábanas de una cama. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Guerrero. Voy a agregar una cosita. Creo que era un poco imposible pasarla mal con Elsa, los que la conocimos. Creo que siempre disfrutaba mucho de su compañía. Mi tiempo se hacía siempre muy corto estando con ella, ¿no? Y esto, ¿no? que decías, ¿no? de que era amante del lenguaje, y también por eso la importancia que Elsa tenía por la escritura, ¿no? O sea, la importancia que le daba, y era una cosa que siempre comentábamos ella y yo, que justo esta importancia de la escritura es porque es como esta puesta en escena del pensamiento. Entonces, como que siempre era como uno de los temas que siempre discutíamos, ¿no? En las charlas que teníamos, pues en su casa, comiendo, tomando un café, tomando un vino, lo que sea. Era algo que siempre a ella le preocupaba mucho, y también por eso su dedicación, no nada más en la escritura, sino justamente su trabajo como correctora, que muchos años fue correctora, el trabajo que hacía con los alumnos también, de hacer las correcciones con las tesis. O sea, realmente, yo siempre digo esto, o sea, como realmente una tesis de amiguita, porque yo siempre lo decía, pues yo sabía que eran tesis que venían impecables, ¿no? O sea, que yo no tenía que hacer casi nada, bueno, más que leerla y hacer alguna observación, pero eran tesis que ya eran así, porque ella las había revisado con los alumnos, a veces con ellos, nos había enseñado hasta a escribir muchas veces, ¿no? Que creo que es muy importante destacar de esta trayectoria en la escritura, que no nada más era su escritura, sino también ¿no? la escritura de los otros. Y bueno, te voy a dar la palabra a mi querido maestro Feliciano Grave. Muchas gracias por estar aquí. Bien, yo no voy a contar anécdotas porque no quiero que me gane el sentimiento. Sobre algunos pensadores clásicos, pende la apariencia de que su filosofía se puede resumir fácilmente. Por ejemplo, Kierkegaard fue el iniciador del existencialismo moderno, al pensar al ser humano arrojado en un mundo absurdo. Un mundo que, parece, solo se vuelve soportable para la existencia si ésta se acepta como transida por la angustia de su misma libertad. Sin ser del todo falso, este resumen requiere muchos y finos matices. Elsa se abocó a tejer algunos de ellos en los dos libros, al menos los dos libros que yo conozco, que nos dejó sobre el autor de Migajas Filosóficas. En el epílogo del primero de estos libros, Søren Kierkegaard, el seductor seducido, escribió: en realidad, debemos reconocer que la complejidad de su obra está muy lejos de ser explotada en su totalidad. La obra kierkegaardiana es tan vasta como variadas pueden ser sus lecturas. Habrá quienes se inclinen hacia su puro pensamiento, otros que atiendan sobre todo a su fuerza estética o psicológica. Bien, otros más
a quienes atraiga su profunda religiosidad. Y eso es lo apasionante de su figura. Fiel a su pasión por este pensador imprescindible, Elsa, en la dramaturgia filosófica de Kierkegaard y su influencia en el drama moderno, varió y profundizó reflexivamente en su lectura. Una lectura, hasta ahora, única en nuestra facultad. Kierkegaard, ese Teseo que, rompiendo el compromiso con su Ariadna, decide permanecer en el laberinto de la existencia. Los meandros de este laberinto se construyen a la par que una dramaturgia. Esta dramaturgia es la que le interesa destacar a Elsa como una propuesta de lectura de lo que se pone en juego en la anómala escritura filosófica de Kierkegaard. ¿De qué se trata en la dramaturgia filosófica de Kierkegaard y su influencia en el drama moderno? De abordar el teatro desde la filosofía o a la filosofía desde el teatro. Ambos abordajes son posibles, aunque en el acercamiento de Elsa se privilegie el primero. La tragedia, la comedia y la tragicomedia son reflexionadas desde el pensamiento existencial, pensamiento que, a su vez, incorpora a su devenir las variantes que el teatro le proporciona. Para señalar el modo como se teje esto, nos apoyamos en algunos pasajes del libro de Elsa, y en su comentario no pretendemos sino advertir que, efectivamente, hay pensamientos que nos hacen ver lo que en el teatro no miramos ni con catalejos. Una primera muestra del drama que se escenifica en el pensamiento existencial de Kierkegaard se encuentra en su recurso a la pseudonimia, recurso que, si bien enmascara, también descubre. Kierkegaard, cito a Elsa, echaría mano de la dramaturgia independientemente de su realización escénica formal. Si bien no utilizó los recursos de la representación que exigiría la cristalización del libreto teatral y de sus componentes, personajes y tramas, de una forma fáctica y unitaria, los utilizó en cambio de una forma textual fragmentaria a través de sus seudónimos y en sus dramatis personales. Máscaras con las cuales acceder al drama del pensamiento desde diversos puntos de vista, necesariamente polémicos y contradictorios, pero, sobre todo, para abrir un panorama de tomas de posición existenciales plenamente probadas por la experiencia vivida. Frente al sujeto con mayúscula que, encumbrado en la cima desde donde la razón identifica todo con la necesidad constitutiva de la sustancia, el seudónimo se toma la libertad de ponerle minúscula a todo, empezando por su propio enmascaramiento, y, en este sentido, multiplica y diferencia los senderos cuyo recorrido no pretende ser más, pero tampoco menos, que tentativas reflexivas de la experiencia de la existencia. Estas tentativas se recogen y se varían en una escritura polifónica. Así, el seudónimo descubre la libertad que, queriendo escapar de la angustia, consigue tan solo que ésta se le adhiera más estremecedoramente. Y, en este temblor, decidiéndose en su propia nada, salta para caer en la relación consigo mismo, o con los otros, o con Dios. En una reveladora digresión, los que la conocieron no les extrañará esto, a Elsa no se le escapa que en la libertad que se escritura bajo la pseudonimia se desvía la energía sexual del individuo Kierkegaard. En esta sublimación despunta también el carácter dramático de su pensamiento. Esta revelación es un componente más del misterio. Su propia comunicación rehúsa el saber para sí completo, y la escritura misma se ofrece como el testimonio de un ser paradójico, de una interioridad turbulenta y conflictiva que sugiere su propio devenir
diversificando sus tramas que requieren de la lectura cómplice para develarse trágica, cómica o tragicómicamente. Y el propio modo de descifrar requerirá que nunca se le despoje del todo lo intrincado y misterioso del devenir existencial al que nos aproxima. Parece que aquí se inserta el acertijo que Elsa desliza al calificar a su libro como un estudio que recurre a cierto lirismo, alentado por la naturaleza misma del tema que lo desarrolla. ¿En qué consiste este lirismo? El tema de la dramaturgia desarrolla al lirismo, o el lirismo desarrolla a la tragedia, la comedia y la tragicomedia. En la ambigüedad se pone en juego la lectura de Kierkegaard que nos propone Elsa. Una lectura que, si bien se percata de la no poca dosis de broma y de engaño, de humor, que se destila en el recurso a los autores seudónimos, es lo bastante penetrante para no intentar descorrer el velo, sino para ver en este una táctica pública para dar forma a los movimientos interiores de la existencia. Kierkegaard, dice Elsa, concentró en el título general de Estudios Estéticos todo lo escrito de forma seudónima. Y en este concierto de voces, este concierto de voces, el que requirió esa escritura anómala, pues llamarla sui generis o peculiar sería quedarse cortos, cuya comunicación indirecta persistirá puntualmente como método antropológico, donde presuntamente el yo del individuo devendrá ante sí mismo como singular, sirviéndose de una semántica irónica y humorística. El recurso irónico y humorista conlleva unas exigencias reflexivo-literarias que, a su vez, tensan la expresión de lo estético en relación con lo ético y, sobre todo, con lo religioso. Esta tensión, que simbra la libertad al confrontarla con su propia angustia, es la que salta en la vida, entretejiendo, dice Elsa, la triple trama de los estadios de la existencia como escenarios. Escenarios que distan mucho del mero decorado. Son el descubrimiento puesto en escena de la actuación del existente atravesado por la autoconciencia irónica. La ironía, dice Elsa, será el recurso indispensable para la articulación y el robustecimiento de una visión basada en la existencia del singular, esa que permite el paso de la reflexión a la resolución. Este paso no cancela el trasvase mutuo. La reflexión puede ser apasionada y la resolución reflexiva. Y la comunicación que se establece entre ambas abre la polivalencia de la ironía y, por tanto, las múltiples formas históricas de afirmarla que, rastreando sus ambiguas metamorfosis de Sócrates a los románticos alemanes, Elsa persigue hasta llegar al propio Kierkegaard, en donde localiza una transformación decisiva de la misma ironía. Dice Elsa, aquí y allá connotará a la ironía como el confín del estadio estético, y gracias a este se podrá dar lugar al salto mortal efectuado desde la cima de la reflexión hasta el salto cismático en gran medida de la decisión, de la resolución, de la renuncia de la vida inmediata en aras de un riesgo más definitivo, decisorio y responsable de la yoidad. De hecho, la ironía podrá radicalizarse hasta tornarse en humor. El humor resultará más decisivo a la hora de hacer frente al devenir existencial. Termina así. La ironía lleva el estadio estético hasta la frontera en la que el individuo es en relación con nosotros. Y ahí mismo, inmerso en la seriedad de la vida, el humor se le aparece cargado de una sabiduría vital imprescindible.
el trasvase entre la reflexión y la pasión obtiene su acercamiento más interesante en el sentido de que los acontecimientos nos convocan a tomar parte en ellos, no como meros espectadores, sino porque se nos presentan como algo que tenemos que resolver por nuestra cuenta en el tratamiento de la tragedia. Este tratamiento teje la reflexión y la resolución desde lo sustancial, decisivo por destino en la tragedia antigua, hasta la acción soberana del individuo en la tragedia moderna. Además de exponer la extraordinaria recreación que Kierkegaard hace de la tragedia de Antígona, en donde la angustia conecta la pena sustancial con el dolor reflexivo, desencadenando la conciencia de un secreto irremediable, Elsa se demora en tres siluetas: María, Elvira y Margarita, para delinear el rostro de la tragedia moderna. Tres figuras artísticas: María, del Clavijo de Goethe; Doña Elvira, de Don Giovanni de Mozart; y Margarita, del Fausto, también de Goethe. Las tres siluetas son un conjunto de líneas específicas alrededor de la dificultad que colinda con la imposibilidad de representar artísticamente a la pena, sobre todo a la pena reflexiva. Aquí, dice Elsa, se hace referencia no a la teatralidad de la representación fija y unitaria, sino a la teatralidad como devenir, como pasión imposible de retratar en un cuadro, de cerrar en una escena certera en su materialidad, en la sublimidad psicológica del espectador. María, o la existencia en la plenitud de la ruptura. Elvira, o el desgarramiento por una venganza ambigua al querer retener y castigar al burlador amado. Margarita, o la tragedia de la inocencia que, por amor al que la abandona, termina en la demencia y en el fin. En todas ellas, la pena se interioriza, no solo en relación con sus correspondientes personajes masculinos, Clavijo, Don Juan y Fausto, sino en el poder de cada una de ser referentes existenciales de su propia reflexión. Destaca Elsa en las figuras femeninas kierkegaardianas, más allá del elemento trágico que las confina fuera del mundo, existe la posibilidad de una toma de conciencia de su condición y, por ende, la posibilidad de una liberación, o sea, de una elección que les permita reencontrar su lugar en un nuevo contexto como individualidades autónomas. La modernidad de lo trágico alcanza la cumbre de la ambigüedad estético-religiosa en Hamlet, quizá la obra cumbre de Shakespeare, un agudo y perspicaz artista de la ironía, cuya tarea heroica, lejos de ser cómica, se sostendrá en una soterrada conciencia trágica del sinsentido, dice Elsa. La duda postergadora de la reflexión, el simulacro de la locura, así como la locura metódica, el teatro en el teatro como un juego de espejos en donde las pasiones, dice Elsa, se reflejan provocando reacciones súbitas y reveladoras, así como el juramento, la melancolía y el duelo. Son todos ellos elementos que nos muestran a Hamlet como un personaje moderno, un individuo desamparado que, en sus propios soliloquios, afronta la tarea de responder de sí mismo en un mundo desquiciado. Y si el análisis de lo trágico resulta un tanto arduo, no lo es menos el acercamiento a lo cómico, ya que una de las potencias suscitadoras del pensamiento de lo cómico, es rehusarse a quedar encerrado en una definición. Remontándose al quimismo de la antigüedad griega, quimismo tomado de Slotis para distinguirlo del descaro autocomplaciente que el cínico puede adoptar en la actualidad, Elsa destaca el carácter corrosivo del humor
respecto a la solemnidad embalada de la cultura dominante. Lo cómico lleva al dolor a reírse de sí mismo, no tanto para vaciarlo de intensidad, como para aligerarlo al revelarlo como irremediable. No es gratuito que el humor alcance sus cotas perturbadoras más altas precisamente en lo tragicómico. Y lo tragicómico no es peculiar del héroe, cuya forma de afrontar el sufrimiento lo ubica como perteneciente a una determinada época histórica, antigua o moderna. Lo tragicómico arrolla a cualquiera en cualquier tiempo. Se debe cuidar, advierte Elsa, muy bien el objeto que nos mueve a risa. No reír sin más de lo que nos despierta una pasión hostil, lo que de consuelo nos arrastraría a la bajeza moral. Por el contrario, será más aconsejable poner el objeto de nuestras risas en lo que nos despierta simpatía e interés, en una continua e instructiva resistencia frente a lo gratuito. Lo cómico es una ruptura de la congruencia argumentativa en la que el discurso del sujeto es adecuado al objeto. Y ahí, roto, el sujeto se vuelca sobre su individualidad, abriendo la posibilidad de encarar su propio conflicto en una visión más elevada. Sin importar cuán desventurado se sea, existir siempre es bueno, dice Johannes Climacus. La lupa de Kierkegaard, que Elsa Torres ha pulido con esmero en su acercamiento a la complejidad de su dramaturgia filosófica, le permite dirigir la mirada, por su propia cuenta y bajo su propio riesgo, a otros personajes extraños. Personajes que, nacidos de la imaginación creadora de Henrik Ibsen, de August Strindberg o de Eugene O'Neill, deambulan taciturnos, insuficientes, llenos de contradicciones hasta desbordarse en la impotencia y, con ello, agregar matices a las figuras existenciales que Kierkegaard albergó y dio a luz, y que le permiten a Elsa delinear su propio acercamiento a la modernidad. Vale la pena repetir, para terminar, lo que a pesar de ser casi un lugar común, no deja de ser un drama filosófico integral. En Kierkegaard, el pensamiento está fundido con su existencia personal. Elsa lo expresa destacando el filón creador que esto supone. El danés nunca dejó de ser un poeta después de todo. Enriqueció la pálida cotidianidad con una poética irónica jamás recompensada por ningún plan sistemático, por algún triunfo objetivo. Jugó hasta el último momento con el sentido polívoco de la vida humana y sus expresiones, poniéndose él mismo en la trama, como creador y como criatura, sin olvidar sus fuentes, sus leyes eternas. Dos vectores psíquicos y emocionales lo acompañarían siempre, dos fundaciones básicas de la condición humana, la angustia y la desesperación. Kierkegaard es uno de los mayores desencadenadores de las pasiones en el pensamiento moderno. Pero no lo hace con estridencias. Sabe mantener la distancia ante el patos que desgarra a los personajes conceptuales que crea. Sabe crear formas sutiles de expresión cuando se trata de aludir a su propio secreto. Y con esto, la errante existencia humana se descubre sin explicarse nunca. Elsa es consciente de que la oscuridad disgregada en la obra de Kierkegaard convoca una lectura que no se arrogue la capacidad de producir una interpretación última. Sabe que, entre los secretos de la existencia, es más prudente moverse sin aspavientos, pero, a la vez, confiando en las resonancias que, como efecto de la lectura, acontecen en el pensamiento propio. Y está a la altura
del reto que ella misma se pone. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, como se darán cuenta, o sea, este libro de Elsa es un libro que justo es una muestra de eso, ¿no? Yo creo que de un nivel filosófico impresionante que había llegado justamente en su madurez intelectual y que, lo voy a decir porque justamente lo habíamos hablado, de que bueno, había hecho este libro con la dramaturgia y que quizás ella había hecho algunas cosas sobre cine, algunos ensayos, y justo estábamos hablando de que hiciera un libro sobre cine, o sea, justo porque era otra cosa que le interesaba mucho, como una continuación, digamos, de este trabajo que hizo con la dramaturgia, llevarlo también al terreno del cine. Creo que ella estaba en un momento además de mucho entusiasmo, te comentaba cuando se ver eso, ¿no? De este momento de una madurez intelectual, pero además como con muchas ganas de seguir explorando y haciendo cosas. Creo que eso es como también algo que tenemos que decir. Y bueno, bueno, para cerrar esta mesa, Ángel Cuevas va a leer un poema. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar en esta mesa. Agradezco mucho a los organizadores este más que merecido homenaje a la maestra Elsa Torres Garza, a quien tuve el gusto de conocer desde muchacho. Me ha presentado con ella mi maestro, el poeta y editor Alfonso de Aquino, y desde entonces pude percatarme de dos cosas en Elsa. Una, su gran interés y su gran erudición en los temas griegos, y otra, también su gran afinidad y su gran interés con la poesía, tanto leyéndola como escribiéndola. Alfonso de Aquino trabajó, leyó y editó con Elsa este libro a fines del milenio pasado, y este libro fue publicado en el 2000, es su primer libro de poesía de Elsa, es La Gitanilla. Y bueno, ahora me parece increíble, hace menos de un año, en diciembre pasado, en Cuernavaca, donde nosotros venimos, en la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda, presentábamos estos otros dos libros de poesía de Elsa, Disperso Mercurio y Usea, publicados más recientemente. Y bueno, ahora estamos hablando de su ensayo, de su filosofía, de su labor como catedrática y brevísimamente de su labor como poeta, en ausencia y en presencia suya a la vez. Desde luego, me llama mucho la atención lo que han dicho los tres ponentes en esta mesa, porque lo relaciono directamente con algunas cosas que he pensado sobre la poesía de Elsa. Hablan ustedes acerca de la literatura, de la puesta en práctica de la literatura en la vida y de la vida que se transforma a través de la literatura. Hablan de la literatura como un espejo y hablan de esta antigüedad y esta modernidad que van unir y venir a través de esta literatura, y todo eso lo vamos a encontrar en los poemas, en la poesía de Elsa. En sus libros ella deja muy clara su linaje, su tradición. En sus libros vamos a encontrar este interés suyo, esta erudición suya por la poesía antigua, la poesía griega, la mitología griega, los bardos griegos, y de pronto vamos a poder llegar a este otro libro como Disperso Mercurio, donde vamos a ver todo eso puesto en práctica de alguna forma en su día a día, en su cotidianeidad. En Elsa niña, Elsa Elia Elsa, en Elsa como catedrática y trabajadora de la UNAM como maestra, y vamos a ver que hay una especie de bisagra o gozne entre estos dos polos, que es precisamente Mercurio o el Mercurio, el Mercurio, la deidad griega,
y el mercurio como elemento químico. Aquí en el título está el mercurio con minúscula y entonces alude directamente a un recuerdo suyo de la infancia, cuando siendo niña quiebra uno de estos termómetros que contiene mercurio, y cómo se dispersan los balines de mercurio, y podríamos decir cómo en cada uno de estos balines se refleja cada una de las facetas y cada una de las caras que todos nosotros que la hemos conocido podremos reconocer. En este libro, en estos libros se encuentra claramente el linaje, los linajes de Elsa, el linaje literario. Me recuerda mucho de nuestra poesía a Gilberto Owen en estos versos cuando dice: luché toda la noche contra el mar, desde Homero hasta Joseph Conrad, y aquí de alguna manera podríamos decir, o podría decir tal vez Elsa, que luchó toda la noche contra este mar de la literatura, desde Homero, porque ahí está la literatura, los mitos y los bardos griegos, pasando por la tradición española. Ahí está Góngora, ¿verdad? Vamos a encontrar este luteranismo en ella, tanto en sus temas como en su tratamiento y en la pureza del lenguaje que ustedes también han señalado, y llegando hasta nuestra tradición actual, que señalo yo a Owen, porque en Owen, como en Elsa, vamos a poder encontrar este desdoblamiento suyo, así como Owen se desdoblaba en estos antihéroes, el Perseo vencido o el Simbad varado. Vamos a encontrar de pronto las musas en Musea, las musas desdentadas, las musas decadentes, las musas cínicas, ¿verdad? El Atlas petrificado, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo esto, lo decía yo, llega hasta su actualidad. Y en el centro de todo ello, de un polo y de otro polo, está Elsa. Vemos a Elsa reflexiva, a Elsa en la noche existencialista, vemos a Elsa hablando de la soledad y de cierto momento y ciertos momentos de la vida. Yo creo que esto también se nota claramente en este desdoblamiento entre la gitanilla que lee las cartas y la poeta que escribe los poemas. Estas líneas en las palmas de la mano que están escritas y que pueden ser leídas, interpretadas y recreadas poéticamente. Vuelvo a agradecer esta invitación, me sumo a este sentido homenaje y merecido homenaje a la maestra Elsa Torres Garza. Les invito a todos que, si no conocen su poesía, traten de acercarse a ella, la busquen, y les leo solamente 5 fragmentos de un poema de La Gitanilla para recordarla y para escucharla de viva voz a través de este medio. La Gitanilla de Elsa Torres Garza, que tiene un epígrafe de Federico García Lorca, que dice: la sibila está en la encrucijada. Todo el libro está dedicado en memoria al escritor de Ferrer. Es un diálogo donde se debate el arte de la quiromancia y el oficio de la escribanía. 1. De nada sirve aquilatar, gitanilla pulserada, el esparagírico destino. No hay grimorios en los dedos ávidos, palimpsestos en la palma. Los mapas quirománticos solo trazan tacto, el nombre húmedo de una fecha hermética en la cábala, el ademán largo de la música y las falanges del pianista. Con sus modales epidérmicos, la mano de la bella del Señor se bate contra un augurio inaceptable. Por eso, si deshojas sus dedos delicados con fatídicos designios, esa fina piel astillas con tu lengua. En la línea cordial de las mujeres no se borra el recinto maternal ni desligue la huella de la dicha. Está escrito levemente en su vivir errático e inevitable una verdad vacía. Más allá de la lectura de la existencia de la dama minuciosa, palpas en la mano del varón una verdad no mata,
Alégrate entonces, si tu presencia indecorosa del torrente que nos lleva sabe poco. A humo de pajas huele el futuro desahuciado. En cuanto a mí, gitanilla acinturada, todo mi destino cabe por el ojo de la cerradura. La tribuna del azar preside una cavernosa voz en el canto de la mano. Pido un fortísimo aplauso para esa actividad. Gracias, Ángel. Es curioso que en la mesa anterior también Francisco Mancera eligió leer esa parte de la gitanilla. Cuando estábamos planeando el homenaje, por cierto, muy merecido, que también es lo que Crescenciano acaba de decir. Creo que desafortunadamente en vida no se le dio el reconocimiento a Elsa que se merecía dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM como investigadora, como profesora, como amiga. Y pues bueno, o sea, como que creo que esperábamos que con esta presentación, con ella presente, empezáramos a abrir un camino hacia eso, hacia ese reconocimiento y hacia que su obra se conociera, se leyera, se discutiera, que esa es un poco la invitación del día de hoy, con esta mesa que se discuta el trabajo, la obra de Elsa, pues bueno, es algo que sí teníamos pensado, ¿no? Como impulsarla, porque ella era muy sencilla, ella, o sea, no se tomaba tan en serio lo que hacía, no se daba cuenta, no se daba cuenta de su genialidad, de justamente todo lo que había hecho, todo lo que aportaba, todo lo que había aportado, porque una muestra de eso es que todos estamos aquí hoy. Pero bueno, regreso al punto. Habíamos entre los títulos del cómo nombrar el homenaje, uno había sido la gitanilla, ¿no? Con Francisco lo hemos discutido. Y pues bueno, me parece curioso que hayan elegido leerlo, porque un poco era una forma que obviamente fue muy importante en su trayectoria. Creo que eso le dio también esta seguridad como poeta, o sea, publicarlo, ¿no? Como quizás este libro era una combinación de también de un trabajo filosófico fuerte sobre Kierkegaard. Y pues bueno, pues, les recuerdo que los libros están ahí, y además está la colección también de Kierkegaard editada por Rivero. Y pues, si nadie tiene algo que decir, pues muchas gracias, y pues bueno, pues discutamos y mantengamos vivo el pensamiento de eso. Muchas gracias. Y ahorita vamos a tener nuestra siguiente mesa. Bueno, además, una cosa que muchas gracias a Fernanda, que ha sido una instrumentadora en la organización impecable y que ha estado aquí al pie del cañón todo el tiempo. Vamos a cerrar con una mesa de justamente sobre la obra filosófica para seguir en esta línea. Van a estar Elvia Rosas, Luis Avelino, Eduardo Huegón, Magdiel Martínez Gómez y Caliú Navarro. Y moderada Francisco Mancera, que aquí está. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y pues muchas gracias por acompañarnos aquí en la presentación y por sus palabras.